¿Qué tal, comunidad? Esta noche nos adentraremos en un mundo de terror que nos hará cuestionar la naturaleza humana. Un mundo lleno de secretos y horrores que la mayoría prefiere ignorar. Pero hay quienes buscan la oscuridad y se deleitan con lo macabro. Hoy te invito a adentrarte en uno de esos rincones oscuros, donde el olor a sangre se mezcla con el aroma de la carne humana. Ponte cómodo y prepárate para escuchar el relato de El Mercado Caníbal. El Mercado Caníbal ha sido la experiencia más terrorífica que he vivido. Soy un viajero que va por el mundo conociendo ciudades y lugares de interés, pero de acuerdo a mi experiencia, es en las provincias donde ocurre lo interesante. He visitado ruinas, tumbas y territorios no explorados por los turistas comunes. Persigo la adrenalina y el peligro. Sin embargo, admito que no estaba preparado para aquello que vi en la localidad de San Bartolomé. Cuando llegué al país, contacté en redes sociales con gente para que me orientara. Quería experimentar emociones fuertes, internarme en lo incomprendido de la cultura de la región. Entablé comunicación con varios sujetos, pero uno logró captar mi entera atención. Carecía de foto de perfil y apenas tenía publicaciones. En los mensajes era cauteloso. Tardaba un par de minutos en contestar y cuando lo hacía, sus mensajes eran cortos y concisos. Me dijo que él podía ayudarme. Sin embargo, advirtió que una vez comenzado el tour, era imposible interrumpirlo. El misterio me espantó el sueño y daba vueltas en la cama del hotel pensando qué demonios me esperaba al otro día. Me volqué a investigar en plena madrugada, pero a pesar de mis esfuerzos, erré en hallar siquiera una pista. Según las instrucciones de mi contacto, tenía que ir a cierto punto en una carretera rural y esperar. A partir de ahí, él llegaría en el momento propicio. Después de un par de horas bajo el sol y de examinar el mismo aburrido paisaje, apareció una vieja furgoneta. Tenía óxido por todos lados y salía bastante humo de su escape. El conductor era un hombre de unos 30 años. Con la mano me hizo señas para que subiera al vehículo y simplemente obedecí. Condujo por la carretera por unos 30 minutos o más y nos adentramos en la rústica región de San Bartolomé. Al acercarnos a una pequeña comunidad de casitas regadas por el campo, giró en una terracería y atravesamos un camino oculto por matorrales y sembradíos. En un instante sacó una mochila y exhibió un par de máscaras. Me preguntó qué animal me gustaba más, el lobo o el marrano. Yo elegí el lobo. Mi contacto me comentó que la máscara sería mi rostro real, y bajo ningún motivo podía retirármela de la cabeza. Si lo hacía, corría riesgos fatales. Llegamos a una enorme bodega rodeada por toda clase de automóviles. La zona estaba apartada de cualquier rastro de civilización. Mi guía buscó dónde estacionarse, apagó la furgoneta y me comunicó que mi dinero tenía que ser canjeado. Tan extraño pedido fue acompañado por una breve caminata. Nos acercamos hasta un puesto de vigilancia donde aguardaba un obeso personaje con una máscara de carnero. Mi compañero le acercó $500 y el hombre de la máscara de carnero nos devolvió un fajo de tickets. Al examinarlos, noté que cada papelito equivalía a 100 gramos de peso. Intrigado pregunté sobre el asunto. De pie frente a un par de puertas de lámina, mi guía me respondió: «Bienvenido al Mercado Caníbal.
Tras un rítmico toqueteo sobre la lámina, aparecieron un par de personajes que tenían cubiertas sus identidades por un par de máscaras de gorila. Mi guía intercambió contraseñas con la pareja de vigilantes y nos permitieron ingresar. Grande impresión tuve al mirar largos pasillos bien iluminados. La bodega estaba abarrotada por un zoológico de personajes enmascarados. Ellos se juntaban en los distintos puntos y ordenaban con cierta desesperación la mercancía. Sentí un jaloneo. Mi guía quería llevarme al pasillo delante de nosotros. Puesto tras puesto, colgaban de cabeza hombres y mujeres atravesados por los tobillos. Se escurría la sangre desde sus rasuradas cabezas. Costillas, muslos, piernas y chamorros se amontonaban al frente de las tiendas. La carnicería humana me revolvió el estómago. Aguanté la náusea y me esforcé por acostumbrarme al olor. Multitudes enmascaradas canjeaban los tickets por carne humana. Los carniceros cortaban, mutilaban y pesaban el producto en las básculas. A mitad del pasillo nos introdujimos en la zona de vísceras. Ojos, riñones, hígados y corazones adornaban los refrigeradores. Los charcos de sangre eran constantemente trapeados y los cabellos sueltos flotaban por entre el aire. Impresionado por el trato inhumano, entendí el sentido y razón de las máscaras. La misma cortesía que el hombre daba al animal obtenía una siniestra retribución en el mercado caníbal. Llegamos a un lugar atestado con anafres encendidos. Los carbones tronaban al rojo vivo, mientras el humo era tragado por un enorme ventilador que extraía el olor a chamuscado y lo escupía a los cielos. Me percaté que las máscaras tenían un mecanismo para permitir al usuario degustar la comida sin tener que removérsela de la cabeza. Los demás asaban y preparaban cortes. Los acompañaban con pan y varias bebidas, cerveza, vino, refresco y agua de sabor. Las salsas eran como sangre escurriéndose por el trozo quemado de piel. Las costillas remojadas en jarabe para barbacoa aumentaban la brutal y despiadada escena. Mi guía se detuvo y en uno de los puestos compró tripas y chorizo. Entonces se acercó a un brasero y los cocinó. Creí que mi corazón se saldría de mi pecho cuando el desalmado me acercó un trozo y me incitó a probar a mis semejantes. Quise negarme. Él insistió y tras su máscara de marrano me alertaron sus ojos, pues si no probaba aquello, sospecharían los otros comensales y clientes. Habíamos pasado de largo sin comprar nada. Intuí que debía comer para disipar cualquier rastro de duda. Aquella tarde en San Bartolomé me uní al gremio caníbal y comí con ellos carne humana. Mezclé el sabor de la tripa con mis lágrimas saladas. Perforaba la carne usando mis muelas. Experimenté y probé el tabú más controversial de todos. Comí hasta que fue sensato, y tras reposar la comida e intercambiar puntos de vista sobre los sabores y textura, continuamos con el trayecto. Incapaz de mirar a los ojos a los carniceros, caminé cabizbajo el pasillo siguiente. Llegamos a una sección donde se confeccionaba todo tipo de artículos a partir del ser humano. Jabones, pelucas y libretas forradas con cuero, collares de uñas y dientes, marcos y muebles fabricados a partir de huesos. La variedad era abismal. Tan atroz visión nubló mis ojos y lloré detrás de la máscara de lobo. Me mordí los labios, palpé la sangre deslizarse dentro de mi boca. Sufrí como nunca lo había hecho. Quería terminar y suspender la visita,
Entonces recordé las palabras de mi guía. Saltarse el recorrido estaba prohibido. Aguantar era la única opción. Continué y renuncié a conservar las últimas trazas de inocencia con la que había llegado a la provincia. Al salir de ese lugar, sería con seguridad otro hombre, uno distinto y roto. Cercano al final del recorrido, alcanzamos un sitio donde burbujeaban grandes ollas al fuego vivo. El olor se inmiscuía perverso bajo mis narices. De forma torpe creí que aquello sería más de lo mismo. Probablemente eran sopas y caldos preparados a partir del producto descrito al principio. Sin embargo, de nuevo fui tomado por sorpresa por el implacable mercado caníbal. La zona era distinta y limpia. La gente que esperaba alrededor halagaba los guisos con gran emoción. Mi guía se detuvo frente a mí, intercambió palabras con los cocineros y tras recibir un ansioso soborno, nos pidieron que los siguiéramos. Llegamos a una habitación repleta de bultos arropados en tela que se movían dentro de sus contenedores. Me costaba trabajo vislumbrarlos a culpa de las penumbras. Cuando el cocinero encendió la luz, un llanto al unísono hizo trizas cualquier rastro de esperanza que le tuviera la humanidad. Pequeños de distintas edades, todos con los ojos vendados y los miembros amarrados, se lamentaban de su atroz infortunio. El cocinero tomó a uno de la pierna, lo sacó desde una especie de cunero, lo azotó y comenzó a cortar tejidos, órganos y huesos para preparar las sopas y caldos con su tierna y suave carne. En el mercado caníbal experimenté la máxima inhumanidad. Sin embargo, mi guía me explicó que el siniestro San Bartolomé era apenas una pequeña pieza del rompecabezas. Nostálgico, me dijo que jamás había visto a un visitante tan entusiasmado como yo. Mis reacciones y accesibilidad a mantener un perfil bajo lo convencieron de que era digno de confianza. Aferrado a mis últimos esbozos de valor, afirmé con la cabeza que continuaría con el recorrido. Atravesamos el mercado mientras los carniceros acumulaban diversos despojos humanos en los refrigeradores. Otros animaban a los últimos clientes a gastar sus tickets restantes. La noche cubrió la región y los comensales y compradores se desvanecieron. 3 ilustres personalidades disfrazadas con máscaras de leones llamaron a mi guía. Él se acercó a ellos y me permitió pasar al baño. Una vez dentro, aseguré la puerta y revisé los inodoros. En soledad me removí la cubierta del lobo. Frente al espejo descubrí mis labios atravesados por los constantes ataques de ansiedad. Enjuagué mi rostro y me quité de encima las marcas secas de lágrimas, sangres y sudor. Escuché que alguien tocó la puerta con insistencia. Era mi guía y ya era tiempo de marcharnos. Te llevaré a otro lugar. Es muy especial. Algunos aquí ni siquiera lo conocen. Atravesamos la región en la madrugada. Aproveché lo largo del trayecto para dormir por ratos. Me di cuenta que nos acercamos a la sierra cuando desapareció el camino y la vieja furgoneta rebotaba en la terracería. Animado, mi compañero me explicó que mercados caníbales de diversas regiones eran surtidos por el matadero de San Felipe. Me dejó atónito la idea que existiera un lugar dedicado a preparar seres humanos para ser consumidos por los caníbales. De inmediato afirmó que garantizaba mi seguridad siempre y cuando no abriera la boca. Agregó que una vez dentro del matadero, él me comunicaría en su debido momento el costo de la visita. A lo lejos, miré luces de una vieja hacienda que rompían la oscuridad de la madrugada.
La vieja furgoneta se detuvo frente a un enorme e imponente portón. Nos abordaron sujetos armados, hablaron con mi guía y revisaron la carga. Mi compañero les comunicó que escoltaba a una adinerada personalidad dispuesta a gastar grandes cantidades de dinero. La espera fue corta. Cuando ingresamos, nos confiscaron celulares, cinturones y llaveros. Inspeccionaron cada parte de nuestro cuerpo y ropa. Obtuvieron mi identidad y tras analizar mis cuentas bancarias, nos acogieron como huéspedes distinguidos. Accedimos al interior de la hacienda y advertí extensas filas de camiones aparcados a lo largo del terreno. Imposible de contar cada uno, imaginé que estarían repleto de personas en espera de sufrir un horroroso destino. Inmerso en un holocausto caníbal, fuimos conducidos al interior del edificio. Desde un elevador alcanzamos un iluminado pasaje del que se abrían distintos accesos a los costados. Sujetos cubiertos como verdugos colgaban y mutilaban cuerpos frescos que aún conservaban sus reflejos. Insertaban afilados cuchillos y desollaban la piel de las víctimas para colgarlas en ganchos. Los músculos y huesos eran dispuestos en cajones para ser llevados a otra cámara. Ríos de sangre goteaban desde las tinajas metálicas, donde la perversa maquinaria de caníbales limpiaban y separaban órganos y nervios con meticulosa técnica. Hervían contenedores repletos de grasa, para convertirla en manteca y ser vendida en pequeños paquetes destinados a los mercados caníbales. Apoyados por mazos, martillos y pinzas, removían uñas y dentaduras enteras. También procesaban y molían carne fresca. Descubrí en San Felipe una cruel y afinada industria dispuesta a comercializar al ser humano en su totalidad. La facha del interior del edificio cambió cuando nos acercamos a una reja. Los sujetos que nos orientaban por el sanguinario corredor abrieron con urgencia un oscuro acceso. Mi guía me suplicó que me pusiera de nuevo la máscara en la cabeza. Excitado y agitado me dijo: bajo ninguna circunstancia vayas a dirigirles la palabra. Al abrirse la reja, hallé en el interior de la cámara una lúgubre, brutal y despiadada prisión. Siluetas desnudas y sucias suplicaban y estiraban sus brazos hacia nosotros por entre los barrotes. Los custodios golpeaban y amenazaban a los prisioneros. El hedor me resultó insoportable y vomité dentro de la máscara de lobo. Ahogado por mi violenta regurgitación, quise remover la máscara cuando un enjambre de moscas quiso colarse por entre los agujeros de mi máscara. Mi guía me lanzó contra el suelo, sujetó mis manos y me arrastró con rapidez hasta una tranquila y callada sala de espera. Abiertas las fauces de la máscara de lobo, dejé escurrirse el nauseabundo contenido. Patético, superado e inmundo, traté de ponerme de pie. Mi guía se acercó y me informó que había llegado la hora de pagar por el trayecto. Un grupo de oscuras figuras rodeaban una plancha iluminada por grandes y brillantes lámparas. Al examinar la sala, me di cuenta de que eran en realidad una especie de quirófano. Los hombres que rodeaban la plancha tenían la clásica pinta de cirujanos. Sin embargo, tras obligarme a autorizar una transferencia bancaria desde mi cuenta, pusieron manos a la obra. Una figura femenina yacía cubierta de pies a cabeza en lo que era una mesa de operaciones. Mi guía se frotaba las manos y agradecía por su buena suerte al encontrarme y llevarme con él hasta el matadero. Creí que caería en la locura, cuando desde el interior de la barriga de la mujer sacaron un feto. Apenas cortaron el cordón umbilical, lo transportaron con rapidez hasta una vasija. Resultó que el costo de mi visita
era degustar la más malévola, maldita y detestable receta caníbal que existía: comer a un no nacido. El platillo supremo y manjar reservado para unos pocos era complicado de llevar a cabo por el elevadísimo costo de mantener con vida a la víctima el tiempo adecuado para que el embrión madurase lo suficiente. Costear por los especialistas para extraer intacto el producto era otra de las razones por las que dementes como mi guía buscaban ingenuos como yo, para engañarlos y obligarlos a pagar en medio del matadero por sus crueles extravagancias culinarias. La cocina tenía una reserva especial para nosotros. Solo teníamos que esperar unas horas para que el platillo estuviese listo. Furioso, advertí a mi acompañante que no me atrevería a probar un bocado. Mi guía rechistó. Se quedó mirándome tras su máscara de marrano y sollozó una amenaza en silencio. Los cocineros atravesaron las puertas y acomodaron sobre la mesa una charola de acero. Acurrucado en medio de una cama de lechugas y tomates, yacía el pequeño a merced del infante caníbal. Apoyado por un cuchillo y un trinchador, mi guía cortó en pedazos el cuerpo y degustó cada parte con placer. Arrancó la piel y chupó los diminutos y apenas formados huesos. Como un hambriento león, despedazó a la inocente presa y la devoró en menos de una hora. Sofocado por los vapores y olores de la comida, pedí que me trajeran un poco de agua. Mi acompañante se aclaró la garganta y me ofreció un trozo de carne. Al negarme, reiteró su oferta y dijo: «Esta piernita al horno vale una pequeña fortuna». Decidido, aparté de mi vista el miembro desgarrado. El satisfecho caníbal tenía ganas de charlar y balbuceó sobre el gremio de los cazadores de personas. De golpe disminuyó mi cólera y me creció la curiosidad. Creía que después de atravesar el mercado y el matadero caníbal, sería imposible que algo pudiera sorprenderme. Según mi guía, la pieza angular de la siniestra organización era la elección y obtención de su producto. Mantener alejados a los curiosos era una labor complicada, razón por la que recolectores a sueldo surtían y abastecían los pedidos. Los cazadores elegían a personas sin amistades que vivían solos o llegaban desde el extranjero, seleccionados por su peso, posición social y familiar. Disfrazaban las desapariciones. De ser necesario, culpaban al crimen organizado tan abundante en Latinoamérica. Dispersos por todo el centro y sur de América, los caníbales raptaban y retenían a cualquiera que se ajuste a sus perversas intenciones. Una vez llegada la víctima al matadero, era encerrada, sedada y engordada con un alimento especial surtido por una máquina conectada directamente a su estómago. Alcanzado tal punto, mi guía me explicó que yo sería vigilado durante largo tiempo por la organización. En cualquier momento, bajo infinidad de distintas circunstancias, me silenciarían en caso de que decidiera hacer algo audaz como delatar todo lo visto. Me di cuenta que, mientras más intentaba convencerme sobre dejarme ir sin impedimento alguno, algo dentro de mí dudaba y despertaba un poderoso sentido de supervivencia. Convencido que debía actuar con ingenio e inteligencia, estiré mi brazo y tomé la horneada extremidad para destrozarla dentro de mi boca. Apenas sobraban partes sueltas del singular platillo. Para salvarme el pellejo, me comí las sobras del feto sin contemplaciones. Bajo el amparo de mi actuación, ordené alcohol y más comida. Bebimos en medio del matadero y aseguré que mi dieta sería distinta y mucho más selecta. Después de mucho hablar y reposar lo comido, llegó el momento de marcharnos.
Entre distracciones oculté dentro de mi bolsillo un tenedor. Ignoré el cuchillo porque creí que sería demasiado obvio. Ajusté la máscara de lobo sobre mi cabeza y nos dirigimos a la salida. Al acercarnos a la puerta, aparecieron los custodios y nos encaminaron de nuevo al quirófano. Sobre la plancha estaba acostada la frustrada madre, muerta y sin pulso. Su pequeño ahora reposaba dentro de nuestros estómagos. Luego llegamos hasta las jaulas repletas de personas. Cuando cruzamos, los verdugos arrastraban a un hombre de mediana edad atado por el cuello que suplicaba piedad y misericordia. Pasamos de largo e imaginé que su martirio apenas comenzaba. Aparenté ser tan inhumano como ellos para sobrevivir. La sangre, olores e inmundicia me resultaban indiferentes. Potenciado por mis ganas de salir de aquel infierno terrenal, seguí los pasos de mi guía en silencio. Afuera del matadero clareaba la luz de un nuevo día. Sentí el viento fresco colarse por entre los ojos y fauces de la máscara de lobo. Suspiré hondo y esperé a que el devorador de hombres trajera la vieja y desgastada camioneta. Abordé y mi guía ordenó que me quitase la máscara. Al despojarme de aquel rostro lobuno, entendí que si los animales razonaran lo suficiente, probablemente pensarían lo mismo que yo sobre los caníbales. Los mataderos animales eran iguales o peores que el matadero caníbal. Sumido en un dilema moral, pensé en los horrores vistos por los ojos de incontables criaturas a los que el hombre criaba para su consumo. De pronto, la camioneta se detuvo en medio del paraje. A mi lado sentí moverse con agresividad a mi compañero que sin aviso asestó contra mi cabeza un contundente y rápido golpe. La fuerza del impacto me lanzó contra la ventanilla y partí el cristal en 1000 pedazos. Mi guía se lanzó encima de mí y comenzó a estrangularme. Mareado y rápido de ideas, sentí que la vida se me escapaba y lo último que vería sería la cara depravada de aquel maldito. Metí la mano dentro de mi bolsillo, tomé el tenedor y al utilizar cada partícula de fuerza que me sobraba, lo clavé dentro del ojo del caníbal. Desde su cuenta ocular brotó como chorro un montón de sangre y cayó sobre mi cara. Cuando se apartó, aproveché y empujé el utensilio hasta el fondo de su cavidad. Salté de la vieja camioneta. Perdido en medio de la nada, corrí sin detenerme. Al atardecer, hallé un camino rural y lo seguí temeroso. Al cabo de un par de días, llegué a la región de San Juan. La bondad y caridad de la gente me ayudó a volver a la ciudad. Dormí en el aeropuerto y muchos me confundieron con un demente vagabundo sin rumbo. Sucio y roto, logré regresar a mi hogar. Tiempo después de mi experiencia caníbal, al ingresar a mi departamento, noté un extraño olor que recordé como visceral y similar al de la carne cruda. Puesta sobre el comedor estaba una bolsa de papel con manchas secas de sangre en la cubierta. Sobre el paquete encontré una nota que tenía escrito lo siguiente: te eché un ojo por si acaso. Recuerda nunca revelar nada sobre nosotros. Como parte de una cruel e insana amenaza, dentro de la bolsa reposaba el amputado ojo de mi guía junto al tenedor que usé para apuñalarlo. Entendí que por más que lo intentase, jamás lograría escapar de ellos. A cualquiera que escuche esto, le suplico con el alma que piense bien antes de lanzarse a las fauces de lo desconocido, porque al final puede terminar tan arrepentido como yo, que conocí y recorrí al infame, siniestro y perturbador mercado caníbal. Esta historia ha llegado a nosotros desde las sombras.
Una historia que nos recuerda que el horror puede estar más cerca de lo que creemos. Agradecemos a Relaterror por compartir esta escalofriante experiencia con nosotros. Puedes encontrar más de sus historias en su página de Facebook. El enlace directo a su perfil estará en la descripción del video. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Y no olvides que la oscuridad siempre acecha en los lugares más inesperados.